a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. Me corresponde presentarles el club de revistas de este artículo que se titula Ticagrelol y aspirina versus aspirina luego de cirugía de revascularización miocárdica post-infarto agudo. Mi nombre es Lía Rosa Mulet Torres, yo soy fellow de segundo año de la Universidad de Antioquia. Esta es la propuesta del contenido del día de hoy. Y ya luego, posteriormente que desarrollemos el artículo, pues damos paso a la discusión. Este artículo, entonces, inicialmente fue publicado de manera, pues en línea en septiembre y fue presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, pero la publicación oficial se hizo en diciembre del 2025 en el New England Journal of Medicine, que es, ya ustedes saben que es el publicador pues, de la Sociedad Médica de Massachusetts, con un importante reconocimiento y una, pues a nivel internacional. Este estudio está realizado por el grupo el TAXI, que es el grupo investigador principal, representado como autor principal es Jefferson, es cirujano cardiovascular, que hace parte del Departamento de Cirugía Cardiotorácica del Hospital Universitario de Sahlgrenska en Suecia y hace parte o está afiliado a la Universidad de Gotemburgo también en Suecia. Ha tenido distintos cargos importantes a nivel de Sociedad de Cirugía Cardiovascular de su país y asimismo a nivel europeo, y actualmente es miembro del comité editorial de Circulation desde el año 2016 y su investigación principal ha sido siempre relacionada con el tema de la revascularización quirúrgica. Antecedentes importantes, entonces, antes de empezar a desarrollar el artículo, son las recomendaciones que tenemos para el uso de terapia antiagregante en los pacientes que son llevados a revascularización quirúrgica posinfarto en general, no solamente en el contexto posinfarto, sino también en los que tienen síndrome coronario crónico. Se recomienda el uso de antiplaquetarios después de la cirugía para mantener los beneficios y mantener la patencia de la revascularización que se hace. En general, se recomienda el ácido acetilsalicílico de manera permanente en todos los pacientes que son llevados a esta cirugía que no tengan contraindicación. En el escenario del síndrome coronario agudo, entonces también se recomienda el uso de terapia antiagregante dual con aspirina y un inhibidor de POY12. En los pacientes que son llevados a cirugía, igual está la recomendación de usar la doble antiagregación. Yo les voy a mostrar la evidencia de cada una de las dos sociedades pues más importantes de cardiología. Sin embargo, en todos los estudios que se ha evaluado la adherencia a esta doble antiagregación después de la cirugía de revascularización, en realidad se encuentra una baja adherencia a esta recomendación. Incluso en el corto tiempo después de la cirugía, y cuando uno mira las recomendaciones de las distintas guías internacionales, en realidad la evidencia en la que se sustenta el uso de la antiagregación dual en este escenario postquirúrgico de revascularización es limitada. Estas son las recomendaciones actuales, la recomendación de los americanos. En todo paciente que tenga un síndrome coronario agudo se recomienda la terapia con un inhibidor del POY12 en adición a la aspirina para reducir los eventos cardiovasculares. No es la recomendación de no usar el prasugrel en pacientes que tengan antecedente ACV o AIT. Y respecto a la duración, entonces dan la recomendación de que todo aquel paciente que hizo un síndrome coronario agudo que no tenga alto riesgo de sangrado deberá recibir una terapia antiagregante dual con aspirina y un inhibidor de POY12 por al menos durante un año para reducir los eventos cardiovasculares. En las guías europeas las recomendaciones son similares. Los pacientes con síndrome coronario agudo deben recibir en adición a la aspirina un inhibidor de P2Y12 con una dosis de carga inicial y que debe continuar por al menos 2 meses a menos que haya un alto riesgo de sangrado, y dan una recomendación 1A. Y en los pacientes quirúrgicos, entonces dan la recomendación de suspender el inhibidor de P2Y12 antes de la cirugía y reiniciarlo una vez sea factible y que dure al menos 12 meses con una recomendación 1C. Cuando uno mira el texto de la guía de síndrome coronario agudo americana, entonces
pues las figuras que nos trae de resumen en este escenario de síndrome coronario agudo nos dan las diferentes pautas para la elección del inhibidor de P2Y12 y particularmente en el escenario que nos trae hoy al club de revistas. En el escenario de la revascularización quirúrgica recomienda con una recomendación clase 1 el uso de aspirina en combinación con ticagrelor o clopidogrel en esos pacientes que son llevados a cirugía, que se debe continuar la aspirina durante la cirugía y reiniciar el inhibidor de P2Y12 una vez sea seguro en el posoperatorio. Posteriormente, el año pasado se publicó este consenso que es pues, escrito o adherido por las distintas sociedades europeas de cirugía cardiovascular del uso de antitrombóticos en estos pacientes posoperatorios. Ese es el gráfico central de esta publicación y entonces se dan las recomendaciones para los distintos usos de antitrombóticos en este escenario posoperatorio, teniendo en cuenta si son por un síndrome coronario crónico o un síndrome coronario agudo, considerando los factores de riesgo, de alto riesgo de sangrado, y que esa decisión se debe tomar en un grupo multidisciplinario. En el escenario específico del síndrome coronario agudo, entonces, en los pacientes que tienen alto riesgo isquémico, dan la recomendación de continuar la terapia antitrombótica después de la revascularización, que esa terapia debe ser con aspirina y un inhibidor de P2Y12 y se debe reiniciar una vez se controle el tiempo de sangrado, que los agentes preferidos son el ticagrelor y el prasugrel por encima del clopidogrel, y que a largo plazo se debe continuar la aspirina a dosis bajas entre 75 y 100 miligramos. Y nos dan también en esta publicación esta recomendación en el escenario de síndrome coronario agudo que no tenga indicación para anticoagulación oral y se ha llevado a cirugía de revascularización, la discriminación según se tenga alto riesgo de sangrado o no alto riesgo de sangrado. Si no hay alto riesgo de sangrado, entonces el tratamiento debería ser estándar con aspirina y un inhibidor de P2Y12 durante los primeros 12 meses y luego aspirina a largo plazo. Pero nos dan la recomendación de que si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, se recomienda la descalamiento, la terapia dual, ya sea por cambio, por reducción de la dosis o por discontinuación del inhibidor de P2Y12. Entonces, uno de los primeros estudios en donde se fundamentan estas recomendaciones de las guías y los consensos que les acabo de mostrar es este análisis post-hoc del estudio Plato, que evaluó el ticagrelor versus el clopidogrel en los pacientes que presentaran un síndrome coronario agudo. Recuerden que ese estudio Plato es un ensayo clínico aterrizado multicéntrico doble ciego doble UMI que incluyó 18.624 pacientes y que le autorizó a recibir ticagrelor más aspirina o clopidogrel más aspirina. De esos pacientes que se ingresaron a este estudio, el 10.2% fueron llevados a revascularización miocárdica. De esos, el 6.8% recibieron el medicamento de intervención hasta 7 días antes de la revascularización. Y estos fueron los pacientes que se incluyeron en este análisis post-hoc. De esos, 632 recibieron ticagrelor y 629 clopidogrel, como se muestra en esta gráfica del estudio. Entonces, de toda la población del Plato, 6.8% solo fueron los que se analizaron en este escenario de revascularización post síndrome coronario agudo. Entonces, teniendo en cuenta entonces esta es la información de esos pacientes que se analizaron, en realidad no hubo diferencias significativas respecto a la duración del tratamiento, el tiempo en que se inició el tratamiento después de la admisión al hospital, las dosis de carga que recibieron y los días antes de la cirugía que se suspendió el medicamento. Y importante acá tener presente estas últimas filas, el reinicio de la doble antiagregación después de la cirugía. En ambos grupos, el 37% de los pacientes no se reinició la doble antiagregación. En el 35% de los pacientes se reinició dentro de los primeros 7 días de la cirugía, el 17% entre los 7 y 14 y solo el 10% más o menos se reinició después de los 14 días. Y ya cuando se miran los resultados principales y secundarios, entonces
vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa en el desenlace principal de muerte cardiovascular, infarto y ACV, con un estimador estadístico que tiende a favorecer el ticagrelor, pero que cruza la unidad. Pero cuando se mira entonces la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular, sí hubo menos frecuencia de eventos en los pacientes que recibieron ticagrelor respecto a los que recibieron clopidogrel. Y en los desenlaces de seguridad, específicamente de sangrados, pues no hubo tampoco diferencias estadísticamente significativas. Esta es la estadística respecto a las complicaciones de sangrado durante y después del procedimiento. No me voy a tener a leerlas porque en realidad pues, es bastante extenso, pero no hubo diferencias estadísticamente significativas en los que recibieron una molécula u otra, y estas son pues las curvas de Kaplan-Meier, en donde la línea punteada son los pacientes que reciben clopidogrel, que en el seguimiento del tiempo, esta primera gráfica es el desenlace primario, perdón, el desenlace primario para mortalidad por todas las causas, que es más frecuente en el grupo del clopidogrel, y en el B está específicamente la mortalidad cardiovascular, que asimismo es más frecuente en los pacientes que recibieron clopidogrel, con una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, este análisis post-hoc concluye que en este subgrupo de pacientes que fueron llevados a revascularización luego de 7 días de suspender la intervención, el ticagrelor comparado con el clopidogrel se asoció a una reducción sustancial de mortalidad total y cardiovascular sin aumentar el riesgo de sangrado asociado al procedimiento. Otro de los estudios importantes y un poco más recientes en los que se sustentan las recomendaciones es un estudio de corte realizado en China, que incluyó más de 18.000 pacientes que fueron llevados a revascularización quirúrgica entre 2013 y 2017, y que se consideraron los expuestos pacientes que hayan recibido terapia antiagregante dual con ASA y clopidogrel o ASA. Se excluyeron pacientes que fueran llevados a otra cirugía concomitante, que hubieran revascularizado de manera híbrida, que recibieron otros antiagregantes distintos al clopidogrel, y que tuvieran necesidad de anticoagulación. Entonces, estos son los resultados para el desenlace primario, que es compuesto de eventos cardiovasculares mayores. Los pacientes que recibieron doble antiagregación en comparación con los que recibieron monoterapia con aspirina tenían una menor frecuencia de desenlaces, con un HR de 0.65 y una diferencia estadísticamente significativa, que cuando se miran los desenlaces particulares del compuesto se mantenía esa diferencia a favor de la doble antiagregación, y específicamente de muerte cardiovascular o muerte por infarto, perdón. Y acá en los desenlaces de seguridad y de sangrados no hubo diferencias estadísticamente significativas para sangrado mayor, pero cuando se combinó el resultado principal de desenlaces cardiovasculares compuestos y sangrado mayor, hubo una frecuencia de eventos a favor de la doble antiagregación en comparación con la monoterapia. Estas son las curvas de supervivencia. Entonces la probabilidad del evento principal, que es el MACE, era mayor en los pacientes que recibían la monoterapia con aspirina en comparación con la doble antiagregación. Cuando se mira el análisis por subgrupos, en realidad todos están hacia favor de la doble antiagregación, independientemente de la edad, sexo, las comorbilidades, el riesgo quirúrgico y el tipo de cirugía que se haya realizado. La conclusión de este estudio entonces es que en pacientes revascularizados, recibir doble antiagregación con clopidogrel y aspirina como prevención secundaria se asoció con una reducción del riesgo de desenlaces cardiovasculares mayores y eventos cerebrovasculares dentro de los primeros 6 meses comparado con la monoterapia con aspirina, sin un aumento significativo en el sangrado mayor. Finalmente, dentro de la parte de los antecedentes, está este metaanálisis, esta revisión sistemática con metaanálisis que se publicó en el 2023, que incluyó estudios que hayan tenido datos de pacientes con enfermedad coronaria
llevados a revascularización quirúrgica que hayan recibido monoterapia con aspirina y terapia dual junto con un inhibidor de P2Y12 y que reportaran tanto desenlaces cardiovasculares como desenlaces de seguridad específicamente del sangrado. Aquí incluyeron estudios tanto de cortes retrospectivos y prospectivos y ensayos clínicos aleatorizados. En total, con la búsqueda encontraron 38 estudios en donde en 32 se comparaba la doble antiagregación con la monoterapia y habían 6 estudios que hicieron además una discriminación de la doble antiagregación con ticagrelor y prasugrel versus clopidogrel, la doble antiagregación con clopidogrel. Esos son entonces los resultados del análisis inicial, que fue la comparación de la terapia dual versus la monoterapia. Entonces vemos que en los desenlaces de mortalidad por todas las causas y muerte cardiovascular y algunos desenlaces de seguridad de la cirugía, pues de persistencia de la cirugía a favor de la doble antiagregación respecto a la monoterapia con un OR de 0.65 y 0.53 para la mortalidad por todas las causas. Si vemos aquí, igual la heterogeneidad de los estudios no era al menos moderada, nunca fue una heterogeneidad mayor. Y cuando se miran los desenlaces de sangrado, tanto para sangrado mayor, menor y sangrado total, también había una tendencia a favorecer la doble antiagregación con una menor frecuencia de los eventos. Cuando hicieron el análisis con los estudios que compararon el ticagrelor y el prasugrel contra el clopidogrel, como los componentes del inhibidor de la P2Y12, entonces también encontraron una diferencia a favor de la terapia dual con ticagrelor y prasugrel respecto al clopidogrel en mortalidad por todas las causas y en mortalidad cardiovascular sin diferencia significativa en los desenlaces de seguridad, pues de sangrado específicamente. Y en el suplemento de este metaanálisis está el análisis que se hizo exclusivamente en los pacientes que tenían síndrome coronario agudo y que fueron llevados a revascularización. Entonces, aquí la doble antiagregación en comparación con la monoterapia se asoció a una menor frecuencia de eventos de mortalidad por todas las causas y de sangrado mayor sin diferencias específicas en la frecuencia de infarto. Hicieron el mismo análisis en comparación con la doble antiagregación de ticagrelor y prasugrel versus clopidogrel. También encontraron un resultado similar a favor de usar la doble antiagregación con ticagrelor y prasugrel para mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular sin diferencia significativa en el sangrado. La conclusión de ese estudio entonces es que en pacientes revascularizados quirúrgicos, la doble antiagregación versus la monoterapia y la doble antiagregación con ticagrelor y prasugrel versus clopidogrel se asociaron a una reducción de mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular en los pacientes con síndrome coronario agudo y que se requiere una aproximación individual para escoger el régimen antiplaquetario en pacientes revascularizados según el riesgo isquémico y el riesgo de sangrado. Entonces, con estos antecedentes, los autores entonces plantean el estudio que les voy a presentar con el objetivo de evaluar los desenlaces a un año de la doble antiagregación con ticagrelor y aspirina versus la monoterapia con aspirina, el impacto en la reducción en el riesgo de desenlace compuesto de muerte por cualquier causa, nuevo infarto al miocardio, ACV o nueva revascularización en pacientes con síndrome coronario agudo que fueron llevados a revascularización quirúrgica. El ensayo que plantean es un ensayo clínico aleatorizado basado en registros. Aprovechar para explicarles el tip estadístico en qué consisten esos ensayos clínicos basados en registros, y es básicamente usar bases de datos robustas que permitan o que faciliten el manejo y la inclusión de los pacientes en un ensayo clínico. Se propuso como una alternativa para mejorar la eficiencia y la costo-efectividad de los ensayos clínicos porque significativamente reducen los costos de una información y unos pacientes que ya está almacenada en esas bases de datos.
Permite un diseño simple y precisamente parten de la información que ya está. Y esa información que ya está se usa para seleccionar los pacientes que puedan ingresar al estudio, puede facilitar la aleatorización para evaluar los desenlaces y para hacer seguimientos. Los beneficios principales, entonces, identifica de manera rápida a los potenciales participantes, evita que se usen formatos que pueden ser un poco engorrosos de recolección de datos. La recolección de la información es rápida porque básicamente ya está en la base de datos, permite un seguimiento preciso con menos esfuerzo y a muy largo plazo, porque básicamente es recoger la información pues, que está en los registros nacionales o internacionales. Permite detectar desenlaces duros que son importantes para modificar o orientar la práctica clínica. Pero mantiene la aleatorización en comparación, por ejemplo, con otros estudios de corte que también usan información de bases de datos. Es menos costoso, permite el ingreso de grandes cantidades de pacientes, por lo tanto es más fácil alcanzar una muestra representativa y a su vez incluye población del mundo real, lo que aumenta la validez externa de los estudios. La utilidad principal de estos ensayos clínicos basados en registros es comparar tratamientos que ya han sido aprobados, evaluar desenlaces duros y generar evidencia para guiar la práctica clínica. Dentro de las desventajas, entonces, la calidad del dato probablemente sea lo principal, teniendo en cuenta pues, que no hay, pues que se parte de lo que se haya registrado, que puede implicar incluso un subregistro, errores de codificación y falta de estandarización que no permitan un adecuado ingreso o una adecuada veracidad de la información. Es limitado en el número de desenlaces a medir, específicamente desenlaces que puedan ser subjetivos, como el impacto en la calidad de vida, pueden ser difíciles de establecer con la información que está en la base de datos, y hay un menor control de protocolos, específicamente en el tema de adherencia, en los cambios de tratamiento. Los sesgos principales son los sesgos de información, nuevamente que dependen de la calidad de la información que está registrada en la base de datos de desempeño y de detección. En comparación con los ensayos clínicos aleatorizados, pues ahí está un comparativo de ventajas y desventajas. Nuevamente, básicamente en esos estudios basados en registros, hace menos costoso, permite el ingreso de más pacientes y la medición de desenlaces duros, pero luego hay otras características que pueden limitar la interpretación y la ejecución de estos resultados. Entonces, esos autores plantean este ensayo clínico basado en registros, igual hicieron una aleatorización 1 a 1 a partir de un sistema en línea con bloques permutados. Fue un estudio que se hizo de manera multinacional y multicéntrico, incluyeron 22 centros en los países nórdicos de Europa y participaron Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Y la base de datos principal de donde se sacó la información fue el registro sueco de cirugía cardíaca, que hace parte del Sweetheart, donde hemos tenido pues referencia de muchos estudios importantes a nivel de cardiología. Se hizo la determinación de los desenlaces a partir del Registro Nacional de Mortalidad en cada país que participó, y en los otros países que no hacen parte del registro Sweetheart, pues hubo una base de datos con una estructura muy similar. La propuesta es entonces evaluar la eficacia y seguridad de la intervención. Fue un ensayo clínico abierto con asignación paralela y se hizo pues bajo las regulaciones internacionales y todos los pacientes firmaron consentimiento informado antes de la aleatorización. Incluyeron pacientes que tuvieran ese consentimiento informado escrito, que tuvieran al menos 18 años, en los que se le hizo una revascularización quirúrgica aislada dentro de las primeras 6 semanas después de un síndrome coronario agudo. Excluyeron pacientes que tuvieran otra cirugía cardíaca concomitante a la revascularización, que tuvieran indicación de anticoagulantes, embarazo o lactancia, que no pudieran recibir las moléculas de la intervención del estudio con poca expectativa de vida, enfermedades crónicas, otra indicación para antiagregación, que hayan tenido antecedentes de ácido isquémico, sangrado intracraneal y que estuvieran en tratamiento
con inmunosupresores u otros medicamentos que se conocieran que inhiben a la CYP3A4. Ese entonces es el seguimiento y el flujograma del estudio. Entonces el paciente fue llevado a revascularización quirúrgica dentro de las primeras 6 semanas después del síndrome coronario agudo y entre 3 y 11 días después se hizo la aleatorización. A recibir azaoticagrelol se incluyeron finalmente 1.100 pacientes o monoterapia con aspirina, donde también 1.100 pacientes era la propuesta de la intervención. En el primer mes se hizo una entrevista telefónica para evaluar la adherencia al tratamiento y la presencia de complicaciones como ocurrencia de sangrado, la presencia de disnea. Y la mortalidad se fue evaluando a partir de la revisión de los registros de mortalidad nacionales cada 2 meses. Al año volvían a tener una entrevista telefónica con los participantes y se volvían a evaluar estos desenlaces, la adherencia al tratamiento y la ocurrencia de sangrado. A partir de ahí, el paciente continuaba con el estándar de cuidado, que básicamente es la monoterapia, y la propuesta es hacer seguimiento de los desenlaces de mortalidad a los 2, 3, 5 y 10 años. Entonces, los desenlaces que se evaluaron en este estudio, desenlaces primarios y secundarios, el primario es el compuesto de tiempo A, mortalidad por todas las causas, infarto al miocardio, ACV y nueva revascularización en 12 meses, y los secundarios, el tiempo mortalidad por todas las causas, junto con infarto, muerte cardiovascular, tiempo primer infarto a nueva revascularización, angiografía, hospitalización por falla o de origen cardiovascular, muerte súbita o paro cardíaco avanzado y la presencia de FA de nuevo inicio. Y estos son los desenlaces que plantean de seguridad, que básicamente es el tiempo a la ocurrencia de sangrado mayor, que ellos definieron como aquel sangrado que requiera hospitalización independientemente pues, de la magnitud o la anemización. Es lo que ellos consideraron para incluirlo como desenlace primario. Dentro de los secundarios, entonces, consideraron sangrado, tiempo sangrado menor, cualquier sangrado, a disnea que causa interrupción del medicamento, a falla renal de nuevo inicio o a que haya cambiado la intervención. El análisis estadístico que plantea, entonces, el cálculo de muestras para la superioridad se hizo a partir del test de log-rank, esperando una tasa de eventos del 8% en el grupo de monoterapia y con el poder del 80% para detectar una diferencia o una reducción del riesgo relativo con la intervención del 38.5%. Consideraban significancia con un análisis de P a 2 polar de 0.05 y para eso calcularon entonces un tamaño de muestra de 2.200 pacientes. Los desenlaces los analizaron a partir del principio de intención a tratar para el desenlace primario con una significancia de 0.05 y se hizo un modelo de riesgos proporcionales de Cox para calcular el HR con intervalos de confianza ajustados y no ajustados. Y también hicieron un análisis protocolo para el desenlace primario y algunos secundarios ajustados por estas variables. Entonces, a partir del método de Kaplan-Meier se estimó la incidencia acumulada de los desenlaces primarios y secundarios y los pacientes se censuraron si no habían eventos en el día 356, cuando retiraran el consentimiento, cuando se registrara migración o muerte. Y se planeó un análisis por subgrupos de edad, sexo, función renal, indicación de la revascularización, falla cardíaca, función ventricular, diabetes FA posoperatoria e intervención coronaria percutánea previa, y todo se hizo con este software SAS de esa versión 9.4. Estos son los resultados. Entonces, inicialmente, cerca de 7.000 pacientes fueron evaluados para elegibilidad. Se excluyeron 4.752, aleatorizaron 2.215, 1.112 al grupo de ticagrelol más aspirina y 1.103 a la monoterapia. Luego, hubo pacientes que no continuaron el tratamiento porque fallecieron, porque retiraron el consentimiento o no se consideraron elegibles. Finalmente se analizaron por intención a tratar 1.104 en el grupo de ticagrelol más aspirina y 1.097 en los pacientes con
con el grupo de monoterapia. Entonces, estos son los resultados principales, las características basales de los pacientes en la población con intención a tratar, en promedio 66 y 65, con una menor proporción de mujeres en ambos grupos, 12 y 16%, sin otras diferencias significativas respecto a las comorbilidades, antecedentes de tabaquismo y antecedentes de intervención coronaria percutánea. En el 87.5 de los pacientes en el grupo de la terapia dual y 88.3 en el grupo de la monoterapia se consideró que la revascularización era urgente o emergente. Más o menos 30% de los pacientes tenían una FEBI menor del 50% y más o menos el 25 y el 22% tenían una angina clase 4 según la Sociedad Canadiense Cardiovascular. En general tienen un bajo riesgo quirúrgico con un Euroscore de 2 en promedio para ambos grupos, y la mayoría de los pacientes, el 56.9 en la terapia dual y 58.4, presentaron un infarto sin elevación del ST. Luego el siguiente grupo más representado fue la angina inestable, con 33 y 31%, y solo el 10% de los pacientes en ambos grupos se presentaron con un infarto con elevación del ST. Estos son los resultados. Entonces, la tabla que nos muestra los resultados primarios y secundarios, nuevamente en el grupo con análisis de la población con intención a tratar. El análisis, el desenlace primario, entonces, este compuesto, este es el número de pacientes y luego la tasa por eventos en cada uno de los grupos. El estimador estadístico es 1.6, pero que cruza la unidad sin una diferencia estadísticamente significativa. Cuando miramos los desenlaces secundarios, en este primer desenlace secundario compuesto, que es el primario junto con sangrado mayor, sí hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de la terapia, pues por mayor presencia, a favor de la monoterapia por mayor presencia de sangrado mayor en el grupo de la doble antiagregación, y en la mortalidad por cualquier causa. También hubo una tasa de eventos que era mayor en los pacientes que recibieron doble antiagregación con un HR de 4.01, pero que cruzaba la unidad. En los otros desenlaces secundarios que evaluaron, en realidad la tendencia es muy similar en un estimador estadístico que cruza la unidad sin una diferencia estadísticamente significativa. Y en los desenlaces de seguridad, entonces sí hubo con mayor frecuencia sangrado mayor, disnea y falla renal de nuevo inicio en el grupo de la terapia dual antiagregante. No hay diferencia estadísticamente significativa en este de falla renal, pero sí en disnea severa y sangrado mayor. Estos son pues las gráficas de Kaplan-Meier. En esta primera gráfica se muestra el desenlace primario, entonces no hay una diferencia estadísticamente significativa. Las curvas van muy juntas y se cruzan en varios puntos. En la intervención con terapia dual versus monoterapia, pero cuando se incluye el sangrado mayor a ese desenlace compuesto, hay una diferencia estadísticamente significativa con mayores eventos en el grupo de la doble antiagregación respecto a la monoterapia. En el análisis por subgrupos, entonces vemos que no hay una tendencia clara a favorecer la doble antiagregación o la monoterapia, independientemente de todas las subgrupos o las variables que se consideraron: la edad, el sexo, la función renal, el tipo de infarto, la fracción de eyección, si había clínica de falla cardíaca o no, y se habían recibido intervención coronaria percutánea. En realidad no hay una tendencia de estos estimadores por estos subgrupos a favorecer una u otra intervención. Estas son las características de la cirugía que se hizo en los pacientes. Entonces, pocos casos, más o menos el 5%, se hizo una revascularización fuera de bomba, tiempo de circulación de más o menos 82 minutos en promedio, con tiempo de pinzamiento de 52 minutos, y el tipo de revascularización que se hicieron en la mayoría de los casos
una revascularización con puentes arteriales y venosos, y en la mayoría de los casos hubo al menos 3 anastomosis. La necesidad de reexplorar por sangrado también fue muy similar, más o menos el 3% en esos pacientes. Esto es importante tenerlo presente también a partir de esa entrevista telefónica donde evaluaron la adherencia al tratamiento. En los pacientes que recibieron o que se aleatorizaron a la doble antiagregación, en el primer mes, el 79.7% de los pacientes recibía ticagrelor, 95% aspirina. Y hubo otros pocos casos en donde recibieron otros antiagregantes como clopidogrel y prazogel o algún anticoagulante. La adherencia en la monoterapia, si era mayor en la aspirina, pues 96%, igual hubo algunos pacientes que también recibieron doble antiagregación o anticoagulación. Y a los 12 meses, esa adherencia al ticagrelor en el grupo de la doble antiagregación bajó al 64%, la adherencia a la aspirina también bajó un poco, y había igual algunos pacientes recibiendo otros agregantes o anticoagulantes. En el grupo de la monoterapia, la adherencia se mantuvo alrededor del 92% y menos pacientes tenían doble antiagregación con cualquiera de estos antiagregantes o anticoagulantes en el 11% de los pacientes. Esta es la tabla donde se mira ese desenlace primario y los desenlaces secundarios, específicamente el primario más el sangrado mayor, ajustado por edad y sexo. Para los dos grupos, la tendencia es igual. En el desenlace compuesto primario no hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero cuando se incluyó el sangrado mayor, ajustado por la edad y por el sexo, había mayor riesgo de este desenlace con el uso de ticagrelor más aspirina respecto a la monoterapia. Y este es un análisis por protocolo, entonces también hicieron un análisis no ajustado y ajustado. En la tendencia es que aquí sí se encontró diferencias a favor de la monoterapia, incluso con un HR de 2.8 no ajustado y ajustado de 2.76 por encima de la unidad. Y cuando se incluyó el sangrado mayor, también una tendencia similar, mayor riesgo con el grupo de la doble antiagregación en el análisis no ajustado y en el análisis ajustado. Cuando se mira el tipo de sangrado, entonces hubo mayores eventos en el grupo de la doble antiagregación y estos son, no hubo ningún evento fatal, pero hubo eventos intracraneales y gastrointestinales u otros con mayor frecuencia en el grupo de la doble antiagregación. Ese es el análisis que ellos hacen en el suplemento de la adherencia al tratamiento. Entonces, la incidencia acumulada aquí lo dejan como de no continuar la terapia. Como ya les había comentado en la tabla anterior, era más frecuente que los pacientes en el grupo de la doble antiagregación no tuvieran adherencia al primer mes y fue mayor al año. Entonces, en la discusión, los autores, entonces, pues comentan que no hubo una menor incidencia de muerte, infarto, ACV o revascularización coronaria en el grupo que recibió ticagrelor más ASA versus la monoterapia, que fueron llevados a revascularización post síndrome coronario agudo. Refieren que hay un potencial aumento de sangrado mayor con ticagrelor más aspirina versus la monoterapia y ponen en consideración la frecuencia de la no adherencia al tratamiento con el ticagrelor. No especifican en realidad alguna razón, eso no se tuvo en cuenta durante el estudio, pero los autores proponen que pudo haber sido por la frecuencia por la indicación de anticoagulación en el escenario de la FA posoperatoria por efectos adversos, específicamente la presencia de disnea y sangrados. Dentro de las limitaciones entonces que tiene este estudio, hubo una menor incidencia de eventos que la esperada en el análisis estadístico. Los eventos no fueron adjudicados, sino a partir del registro de la base de datos, entonces también puede limitar la interpretación, sin embargo, son desenlaces duros que se pueden objetivizar. La población que se incluyó era solamente países en el norte de Europa, no se incluyeron otras poblaciones y no hay discriminación como que otra población se puede haber, pues se puede generalizar, digamos, estos resultados.
Por adherencia al tratamiento, no es posible establecer si se suspendieron ambos medicamentos o solo uno. Fue un estudio abierto. Ellos igual alegan que fue durante la pandemia la recolección de los pacientes y que eso pudo haber limitado eh, el acceso y los resultados y la adherencia al tratamiento, y que posiblemente hay una subestimación de los sangrados menores porque como probablemente no llegan a hospitalizarse o los pacientes pueden no referirlos durante la entrevista que hicieron. La conclusión de los autores, entonces, es que la adición de ticagrelor, aspirina para la prevención de muerte, infarto y ACV o necesidad de nueva revascularización durante el primer año después de la revascularización quirúrgica en el escenario del síndrome coronario agudo no fue superior a la monoterapia con aspirina. Estas son mis conclusiones personales. Entonces, la recomendación de la terapia dual en los pacientes revascularizados por infarto se sustenta en una evidencia que es limitada, que hay en este momento pocas escalas o herramientas que nos ayuden a predecir el riesgo de sangrado específicamente en este escenario post-infarto, post-revascularización. En el estudio no hay ninguna mención específicamente pues, de estas variables que pudieran o no aumentar el riesgo de sangrado con la doble antiagregación. La evidencia igual tiene una tendencia a no encontrar una superioridad de la doble antiagregación respecto a la monoterapia. Aquí nos toca discutir entonces los resultados de este estudio TOP-CABG, que sí es un ensayo clínico de no inferioridad, que también evaluó a un año los desenlaces cardiovasculares en pacientes revascularizados con terapia dual versus monoterapia, y encontró que las intervenciones eran no inferiores. Se requieren estudios adicionales para aclarar cuál es el tiempo óptimo de esa doble antiagregación en esos pacientes posinfarto que se revascularizan, y que es posible teniendo en cuenta ese resultado y los otros que vienen en camino. Ese estudio TOPCAP fue presentado en la Sociedad Europea, pero todavía no tenemos el paper completo. Es posible que se modifique o que digamos que ocurra algo muy similar a lo que está pasando con la doble antiagregación después de la intervención coronaria percutánea, y que empecemos a cambiar esas recomendaciones que les presenté al principio de las sociedades internacionales, específicamente considerando el riesgo de sangrado que hay con la doble antiagregación. Esto era lo que tenía por presentarles. Quedo pues, atenta a sus comentarios y a sus intervenciones. Alejo. Hola Lía. Lía, muchas gracias por la presentación. Pues yo creo que el estudio es muy interesante en muchos aspectos. Lo primero es que demuestra la importancia de que los subanálisis y las cohortes generan hipótesis, pero, pero para uno tener mayor confianza en los resultados se deberían probar en un estudio clínico, y se parte desde que ellos esperaban una tasa de eventos mucho mayor, y que eso fue lo que se vio en el subanálisis del plato. eh, pero aquí pues a pesar de que obtuvieron el número de pacientes que eran los 2.200, pues se obtuvo solamente el 50% de lo que esperaban, y pensar que le faltó poder al estudio no creo que eso haya sido, porque incluso numéricamente la mortalidad fue mayor en el grupo de ticagrelor más aspirina. Y es llamativo cuando uno evalúa la curva, pues el gráfico de Kaplan-Meier en el desenlace primario, que inicialmente pues en los primeros 60 días la gráfica era mayor pues del desenlace primario para la aspirina, pero posteriormente se entrecruzan pues, después se hace mayor práctica grelor, y se mantiene pues ya como a lo largo del tiempo, pues que no es como muy concordante. Uno esperaría que incluso les fuera peor al principio y que después se estabilizara después de los primeros 30 días. Pero que la gráfica de sangrado sí es definitivamente consistente en que van a sangrar más.
Lo otro es que uno pensar que de pronto fueron pacientes que no eran tan de alto riesgo, porque la mayoría eran no ST, la minoría eran ST, pues ya eso generaría hipótesis que de pronto uno seleccionando más mejor al paciente que tiene un alto riesgo isquémico. Y el tercer punto es lo de la adherencia, que un tercio, pues al mes el 20% y al año casi solo pues era uno de cada tres pacientes que lo había suspendido. Entonces, uno me pregunta como por qué se perdieron los pacientes, ya sea porque o porque cambiaron, ya sea porque sangraron o porque no estaban tolerando el tratamiento porque las tasas de disneas fueron muy altas, del 20%. Entonces, es muy curioso y les dejo la pregunta, es, ¿ustedes qué están haciendo con los pacientes que eh, se infartan, se deciden revascularizar de manera quirúrgica y presentan una fibrilación auricular después de las 48 horas de la intervención, eh, para uno decir y tiene pues un alto riesgo isquémico y usted decide anticoagularlo? ¿Lo dejarían con monoterapia, con un anticoagulante, o lo dejarían con una estrategia similar a la que se hace con los que se revascularizan de manera percutánea? Muchas gracias, Lía. Bueno, Alejo, gracias por los comentarios, ¿de acuerdo? Pues digamos que creo que resaltaste como las debilidades principales de este estudio, pero pues creo que también nos aporta a la discusión y a lo que podamos hacer en la práctica clínica. Respecto a la pregunta que haces, allí pues la recomendación del manejo de la anticoagulación en la FA posoperatorias en este escenario de infarto postrevascularizado. Depende si el paciente al egreso está en ritmo sinusal o en FA. Si está en FA, debería anticoagularse al menos un mes y a partir de ahí hacer un screening, considerar riesgo-beneficio, continuar anticoagulándolo más la antiagregación. Y si sale en FA, la recomendación igual es continuar la anticoagulación y hacer anticoagulación y monoterapia pues con un antiagregante y hacer vigilancia del riesgo de recurrencia y sangrado y otras consideraciones pues para el manejo específico de la fibrilación auricular. Más o menos es como la tendencia de la práctica clínica según la recomendación de este consenso de manejo antitrombótico en el paciente revascularizado. Pues igual todavía creo que seguimos haciendo cosas un poco más, pues un poco variables según las consideraciones de cada paciente. Nicolás. Elia, hola, muchas gracias por la presentación. Como vos mencionabas allá al final, y es que uno ve que cada vez la tendencia es a tratar de acortar estas terapias de antitrombóticas duales, y la gran mayoría pues, de evidencia sale de estudios de pacientes revascularizados percutáneamente, probablemente por la mejoría en la tecnología de los stents, liberadores de medicamentos y todo esto, pero sí queda como la duda es por qué pacientes quirúrgicos que antes se sabía que después de un infarto debían continuar la terapia antiagregante dual durante un año, porque si son las mismas técnicas quirúrgicas y pues que no han cambiado. Ahorita la evidencia sí muestra que de pronto sea no inferior la monoterapia en comparación con la terapia antiagregante dual. Y lo otro es estudio, el TOP-CABG que mencionaste. Ahí pues la diferencia con respecto a este es que ese sí excluía población con síndrome coronario agudo, eran meramente pacientes con síndrome coronario crónico revascularizados para evaluar la terapia antiagregante dual versus la monoterapia. Sí, en realidad no está muy claro cuál es la razón de la no adherencia a las recomendaciones de las guías de usar doble antiagregación por un año después de un infarto, independientemente si el paciente se lleva a revascularización percutánea, quirúrgica, manejo médico.
lo que discuten los autores, lo que dice también el consenso es que muy frecuentemente tiene que ver, tiene que ver con que si hubo complicaciones de sangrado en el posoperatorio y con la preferencia del médico tratante, pero en realidad pues no hay como una información clara respecto a la razón de la no adherencia a las recomendaciones. Lo que decía pues ahorita al final es que igual con esta evidencia que estamos teniendo es posible que esas recomendaciones en este escenario específico de revascularización posinfarto puedan cambiar. Doctor Edison. Buenas noches, Lía. Muchas gracias por la presentación. Muy bien todo lo que mostraste. Y mi comentario más es desde ese punto de vista práctico, lo que uno ve y es que realmente, como tú le decías al principio, la adherencia, sobre todo los equipos quirúrgicos a la doble antiagregación, pues no ha sido mucha, ha sido más del equipo de cardiología y eso que también eso es muy variable. Pero también es cierto, y eso lo vemos mucho, que a largo plazo el que el paciente se mantenga con doble antiagregación tampoco es frecuente. Muchas veces en el camino, justamente por esa variabilidad, el paciente se va quedando con monoterapia. Entonces, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta pues también como las dificultades que tenemos en la actualidad con la entrega de medicamentos, pues este estudio de pronto digamos que le da a uno tranquilidad de que si el paciente se queda en monoterapia, pues no va a pasar nada de que le va a ir bien. Pero también lo otro es que habría que mirar esas diferencias que se dieron especialmente con el sangrado, si con esquemas menos potentes como ha sido el CLOPI, pues que es también lo que se evaluó en algunos otros estudios de los que mostraste, pues sí eso podría tener algún impacto, aunque seguramente tampoco va a cambiar en nada los eventos trombóticos y por ello, pues finalmente también la monoterapia sería la mejor opción en este escenario, que es lo que parece mostrarnos este estudio. Y que pues sería una discusión muy interesante para ver qué hacemos con esos pacientes de aquí en adelante. Profe, sí, de acuerdo. Pues la discusión está sobre la mesa, lo que le digo, los estudios más recientes muestran que la monoterapia no es distinta a la variante de relación a los resultados. Este que es como el documento más reciente junto con las guías americanas, da esta recomendación teniendo en cuenta el riesgo de sangrado. El punto aquí es que hay en realidad pocas escalas validadas para mirar el riesgo de sangrado en el escenario específico de la revascularización. Hay algún estudio que usó el PRECISE-DAPT, pero que no ha sido pues como generalizado en su uso. Hay un score específico de revascularización que incluye algunas variables importantes que en este consenso lo mencionan, pero lo que dicen es que solamente tienen el estudio de validación y no se ha generalizado como, no se ha validado como en otras poblaciones. Entonces, eso, decir quién tiene alto riesgo de sangrado o no, pues qué escala usamos, qué variables tenemos para decidir pues, qué aproximación tenemos, si descalamos, si cambiamos, o si solamente le ofrecemos al paciente la monoterapia, es lo que queda allí todavía, pues con el criterio, con el fin de objetivizar la toma de decisiones. Pero, pues nuevamente, los últimos estudios que han salido al respecto, al menos eso no es inferior, la monoterapia. Doctor Senior. Hola, buenas noches. Buenas Yo noches, tengo profe. una pregunta inicial. ¿Usted qué dificultades metodológicas le ve al ensayo clínico? Y si está de acuerdo con lo que acaba de decir Alejandro, que no se puede aducir falta de potencia en el estudio. Profe, entonces, o sea, para el cálculo, para la potencia, sí tuvieron menos eventos que los esperados en el grupo de la Ponme por monoterapia. favor la diapositiva en que tenías el cálculo de Voy. cuánto esperaban tener de
de su desenlace primario. 8% de desenlaces en el grupo de aspirina, pero ya la muestra la diapositiva. 8%, y tuvieron 4 De y pico, monoterapia. casi que la Sí, mitad, señor, ¿cierto? la mitad. Espéreme, profe, esto Ahí es está, aquí. Entonces, un poder de 8% de eventos. y van a detectar una reducción de relativo del 38%. Sí. Y eso les da un año de muestra de 2.200. Cuando Ujú. usted se da los resultados, ¿cuál es la proporción de eventos que tienen? Entonces, fíjese, tiene una proporción de eventos en un grupo de 4.8 y en el otro 4.7. 4.8, 4.6. 4.6. 4.7 es la tasa de eventos. El porcentaje es 4.6. 4.8 el porcentaje, la proporción de eventos, y 4.6 en el otro, ¿cierto? Sí, señor. Numéricamente no hay ninguna diferencia y tienen la No. mitad de eventos de los que estaban esperando. Estaban esperando que en el solo de aspirina tuvieran 8% de eventos. ¿Hay alguna Sí, razón señor. o el editorial que tiene el estudio en el mismo New England menciona algo de por qué la tasa de eventos fue mucho menor del que la esperaba? Porque ellos tenían de respaldo el plato, ¿cierto? El plato trial Sí. y también el tritón, ¿cierto? El plato Ujú. no Fosfo- solamente mostró que había menor tasa de mortalidad total y mortalidad cardiovascular, sino que no había aumento de sangrado. Y el tritón mostró que había menor mortalidad, solo que sí había una tasa mayor de sangrados, pero que a pesar de la mayor tasa de sangrados, había una reducción de la mortalidad. Y aquí tenemos una tasa de eventos muy bajita, una tasa de eventos recogida en muerte, infarto, enfermedad vascular, relación repetida en menos del 5% de los casos, casi la mitad de lo que ellos estaban esperando. Si usted ve las diferencias, son mínimas entre los dos grupos y obviamente no hay una reducción del riesgo relativo, entonces usted no tiene ninguna potencia para demostrar para ninguno de los dos lados, ni si la terapia es buena o si la terapia en lugar lo que hace es que ensombrece el pronóstico, ¿cierto? El HR que usted tiene está por Sí. encima del 1, pero el intervalo de confianza le pasa al 1. Y una de las cosas claras es que mire el intervalo de confianza cómo le queda. Absolutamente amplio, ¿cierto? 0.72 a 1.56. De hecho, cuando usted muestra en el análisis por subgrupos, si quiere pongo otra vez la gráfica donde siempre hablamos de si el estudio es consistente o no, usted ve que los intervalos de confianza, esa línea horizontal es muy amplia, ¿sí? Aunque usted se pone a mirar los estimativos, la mayoría de los estimativos está para un lado, para el lado derecho, tiene estimativos por ahí unos 3, 4, no sé, 5, 6, por ahí que están al lado izquierdo. Sin embargo, todos los intervalos de confianza se superponen. Entonces uno podría decir que a pesar de que la gráfica no es de las que a uno le gusta ver como esas gráficas bonitas que están o todos para un lado o todos para el otro, pues aquí los intervalos de confianza se superponen y básicamente es porque en lo que encontraron no tienen potencia para demostrar ninguna de las dos cosas, ni es si es mejor o si es peor, ¿cierto? Y otra cosa le llama la atención a ustedes desde la parte metodológica. El estudio es un estudio interesante porque es anidado en un registro, ¿cierto? Y no son muchas los sitios en donde se pueda hacer un ensayo clínico anidado en un registro. Se necesita un registro muy bien llevado, con datos muy confiables, se necesitan unos software especiales para usted poder hacer aleatorización dentro del registro, que la puede hacer o estratificado por bloques, como lo hicieron aquí, ¿cierto? Lo, lo otro es que en estos registros no son enmascarados, ¿cierto? No, Son son abiertos. abiertos, sí, señor. Son abiertos porque es imposible dentro del registro enmascarar qué pacientes estaban con una terapia o qué pacientes estaban con la otra, ¿cierto? Y lo otro que llama la atención fue lo que usted buscó en el apéndice, que es muy interesante, y es la adherencia.
la adherencia al tratamiento. Eso sí le permite a uno aclarar si esto es bueno o no es bueno. Porque en realidad usted está comparando terapia dual a un año de seguimiento, pero usted termina con terapia dual Con en el el 64% de los pacientes. 64% de los pacientes. Eh, adivinando que el que tenía ticagrelor también Sumándolo. tomaba aspirina, ¿cierto? Sí, exacto. Nada raro que algunos tuvieran ticagrelor y hubiera suspendido la aspirina, porque ahí no lo dice. El mismo, el 64 pues que no esté todo dentro del 90, ¿sí? Entonces uno podría estar tomando una monoterapia y no en realidad terapia dual. Y al mes de seguimiento está con menos del 80%. O sea, la adherencia es una cosa importante porque usted está comparando una terapia de la cual el grupo de pacientes no está tomando. Eso hay que tenerlo en cuenta. No tenemos un buen resultado porque en realidad no hubo una buena adherencia. Es que perder el 20% de entrada al mes es bastante significativo. Y perder el 36% de los pacientes en terapia dual, muy probablemente es comparar este grupo que quedó en teoría dentro de la terapia dual, compararlo con el grupo que tiene aspirina sola. Y obviamente eso, la intención de tratar se hizo para ser mucho más metódicos o prudentes en el análisis de los resultados para no ir a adjudicarle un beneficio a una terapia que puede que no la tenga. Pero si usted hace, no sé si tienen ahí el análisis por protocolo, Profe, aquí se lo puso. por protocolo les dio algo más o no, porque puede ser incluso mucho más significativo. Análisis Sí, por profe. protocolo le dice que la HR ajustaba es de 2,76, o sea, 62, Le fue incluyendo el peor. sangrado. la terapia dual le va peor, ¿cierto? Exacto. Obviamente siempre lo hemos dicho, en ensayos clínicos lo que prima es el ensayo por intención a tratar, los otros ensayos Sí. por protocolo o como es tratado el paciente, como se dice as treated, es más exploratorio para saber a uno qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces uno dice, en esa forma como pasó en el estudio, probablemente les vaya peor con terapia antiagregante dual, pero no lo puede afirmar con certeza. O sea, este estudio finalmente no nos aclara si es bueno hacer terapia dual o no. Y como lo hemos dicho siempre, para que una intervención sirva, o para que una intervención sea recomendada, debe tener por lo menos un ensayo que demuestre que así es. Alejandro lo dijo al principio y son los análisis post-hoc. Los análisis post-hoc son exploratorios y deberían siempre confirmarse en un ensayo clínico y ese pedacito generalmente se lo vuelan en muchas recomendaciones en guías de práctica clínica que con análisis post-hoc terminan siendo recomendaciones. El plato inicialmente mostró un beneficio mantenerla y era concordante con el grupo total, en donde decíamos síndrome coronario de 12 meses. El tritón-TIMI 38 también, ¿cierto? Entonces, uno decía, al menos estos pacientes, así se han operado, se comportan como el resto de pacientes con síndrome coronario agudo. Estos pacientes, este ensayo no nos aclara la duda de si deberíamos o no, y por lo tanto, pues la conclusión es que es un estudio negativo y que por ahora no hay ninguna evidencia que a pesar de que el paciente tenga un síndrome coronario agudo, uno debería darle terapia antiagregante dual durante el año posterior, ¿cierto? Otra de las cosas es, ¿qué le parece a usted que haya pacientes incluidos en el seguimiento con fibrilación auricular? Pues ahí la consideración entonces es pues, que aumenta el riesgo de sangrado usar la anticoagulación junto con la antiagregación en ese escenario y pues fue una de las variables que miraron allí en el seguimiento, pero que altera también la adherencia al tratamiento a la doble terapia por las consideraciones que puede tener el servicio tratante. Pues de continuar como terapia más anticoagulante después de la hospitalización.
¿Usted cree Sería que como, habría sido deseable que esos pacientes fueran excluidos? sí, Muy probablemente deberían haberlos excluido, ¿cierto? sí, señor. O al menos hacer una aleatorización estratificada en donde se considera la fibrilación auricular como una variable, ¿cierto? Que queden el mismo número de pacientes a cada lado, pero que la estratificación permita comparar los pacientes que tuvieron o no tuvieron fibrilación auricular, porque aquí le metemos un enredo más. ¿Cuántos tuvieron fibrilación auricular? 8%. 7,9, pues 8 en general, en la doble antiagregación y 6,6 en la monoterapia. Incluso había más Igual fibrilación lo, auricular. lo consideraron como dentro de las variables secundarias. Había más Pero fibrilación auricular en los pacientes con antiagregación dual que en los doble pacientes con antiagregación. Sí, lo señor. que quiere decir que un grupo de pacientes de estos, el 8% también llevaban encima la anticoagulación. Si uno dice yo pierdo 87 pacientes, pues hombre, ¿Qué es lo que esos dicen ellos pacientes, aquí? sí, 19, 10 algún 10 y anticoagulante. 12%. 10 al primer mes y 12% al año estaban con algún anticoagulante O sea que en hubo pacientes que el grupo anticoagularon dual. por alguna razón. Porque si el Sí, 8% eran fibrilaciones, pues sí, ahí le señor. está sobrando 2% Un a dos cada por uno. ciento que falta, sí. Que Y la- eso es que que eso la- no lo consideraron, pues no buscaron como el motivo de la antiagregación y tampoco sabemos si este 10% o este 12% estaban incluidos en los que sí estaban recibiendo ticagrelor o no. Porque es mucho más fácil tomarme un anticoagulante directo más una aspirina que tomarme un Sí, anticoagulante directo más una aspirina anticagrelor, ¿cierto? exacto. Entonces, eso también tiene que ver. Entonces, dos cosas importantes: la adherencia al tratamiento, que es importante, el tener concomitante fibrilación auricular, el tener que recibir anticoagulación con anticoagulantes directos, eso también puede afectar el resultado. Eh, Volvemos a decir lo mismo, a pesar de todos esos peros, uno no puede decir que esto demuestre que la antiagregación dual después de cirugía de puentes coronarios, después de un escenario de síndrome coronario agudo, ¿cierto? No estamos hablando del Ujú. síndrome coronario crónico. Después del síndrome coronario agudo, no es una evidencia para uno recomendar la antiagregación dual con las falencias metodológicas que tiene el estudio y con la falta de potencia que tiene el estudio, ¿cierto? El estudio que mencionaste, ¿cómo es que llama el otro estudio? El top Ah, CABG. el El top TOPS-ABG. CAG, El TOPS-ABG es diferente el presentaron, diseño. Tienes el diseño ahí porque el diseño es diferente y la comparación es que un hacen es ensayo, diferente. es un ensayo clínico de no inferioridad, profe. Sí, pero las estrategias de tratamiento son diferentes. Ya le Ah, confirmo entonces. son diferentes Resultados porque, 1-1A. lo estuvimos buscando a ver y no está publicado. No está publicado, profe, todavía, solo es lo que presentaron en el Congreso. Ese, Entonces, el Tuxedo y el closure ese que es el de fibrilación auricular que demuestra que el cierre de auricular ya no sirve para un pepino, lo estuvimos buscando y no habían sido publicados. No sé si entendí que no lo encontraste, pero la estrategia del TOPS-ABG es diferente. espérame, ya le presento el, la- Porque es una, esa es una la publicación estrategia, de la presentación. es un estudio chino. Sí, señor, lo hicieron el mismo grupo que hizo la corte que les presenté como antecedentes. Y es un estudio de desescalar. ¿Dónde están las dos Sí, opciones? Ahí profe, ahí está. está. De Sí. escalada, entonces, ticagrelor 90 miligramos 2 veces al día más ASA por 3 meses y luego placebo 2 veces al día más ASA por los siguientes 9 meses. O la doble antiagregación plena por el año, o sea, ticagrelor 90 2 veces al día más aspirina por un año. Y fue un ensayo de no inferioridad.
Y Lo que el desenlace primario fue oclusión del puente safeno a 1 año. sí, y muestra abajo los resultados, porfa. Voy. Porque es que aquí no están comparando terapia dual con monoterapia, sino darles a los dos, De terapia dual hasta los escalamiento. 3 meses y desescalarlo a los 3 meses. ¿Sí? Probablemente porque ellos están creyendo en que sí se debe dar terapia dual. Y dice Al menos por que, menos tiempo, como algo análogo a lo que se está haciendo ahora con la intervención coronaria percutánea. ¿cómo? Perdón. Que creen que se puede haber un beneficio, pero con menos tiempo, algo análogo a lo que está a las recomendaciones ahora con la intervención coronaria percutánea, según el Sí. riesgo de sangrado. Sí, que hay distintos esquemas, pues. Y en la oclusión del puente 10.79, en el grupo que desescaló, y 11.9 en el grupo de la terapia dual, menos 0.31, menos 2, o sea, la P no es significativa, sí. No, sí. ¿Dónde está? Porque es de no inferioridad. 0.008, pero el intervalo de confianza Menos 3.13 a 2.52, o sí, sea, de así. negativo en la diferencia hasta positivo. Lo que no sé es cuál fue el límite que escogieron del delta entre los dos para considerarlo no inferior, pero ellos dicen que 3.5. demostraron no inferioridad, ¿sí? El margen de no inferioridad era 3.5%. Y pues por porcentaje no les da porque son muy parecidos, 10.7, 10.8, 11.19, pues No, y la la, diferencia fue menos 0.31%. la diferencia es muy, muy bajita. Y el de seguridad, que era el de sangrado, 8.26 versus 13.19, les da mucho menos. O sea, Ahí sí según les este digo. estudio tampoco nos va a sacar de la duda porque el estudio lo que te va a decir es que darle terapia dual 3 meses no es inferior a darle terapia dual Un durante un año. año. Entonces no nos va a sacar de la duda de lo que acaba de dejar este se llama el taxi, ¿cierto? Taxi trial, sí, señor. No nos va a sacar de la duda del taxi, va a decir que no es inferior a los 12. Entonces nos tocaría preguntar si deberíamos darle terapia dual durante 3 meses. Este estudio no lo va a responder porque los dos andan con terapia dual. Y el otro estudio dio terapia dual por un año y no demostró que fuera mejor que la aspirina. Profe, ¿y si vale la pena exponerlo otra vez un estudio en el, pues, a una intervención que claramente aumentó el riesgo de sangrado? Pues que eso fue consistente. Pero ¿qué pasa cuando usted da antiagregación dual? ¿Qué es lo que usted espera? Sí, pues que haya más Que haya eventos. más sangrado. Lo que usted espera es que haya menos eventos, ¿cierto? Entonces usted paga sangrados, pero siempre y cuando haya menos eventos. Y aquí el problema que tiene este estudio, para uno descartar de todo la terapia dual, es lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Las diferencias no son grandes, la tasa de eventos que encontraron fue mucho más bajita de lo que se había esperado. La tasa de adherencia de los pacientes es absolutamente miserable, porque es que si yo voy a comprar terapia dual a un año y apenas el 60 y pico por ciento están con terapia dual, entonces en realidad yo no estoy comparando dos grupos de dos intervenciones diferentes. Estoy comparando casi un bloque de pacientes que es igual al control. Eso sí me permite decir que no sirve. No sé. Al menos este estudio es negativo y al menos, ¿qué podría decir uno con este estudio? Que con este estudio no hay una indicación de dar terapia dual por un año en los pacientes después de cirugía de bypass en pacientes en el escenario de un síndrome coronario agudo. Es posible que les sirva terapia dual durante 3 meses. Entonces el otro estudio sugiere, aunque habría que mirar la letra menuda, como acabamos de hacer con este, de si se justificaría al menos darle 3 meses, ¿cierto? El otro pero este estudio lo acabamos de mencionar, es meter pacientes que hacen fibrilación auricular posoperatoria y terminan anticoagulados. Entonces ya usted no está hablando de terapia dual, sino triple. Y eso también afecta al resultado. Entonces, como para uno
matar la terapia dual? No. Para recomendarla, tampoco es base, ¿cierto? Usted diría, bueno, en pacientes que tengan mayor riesgo de eventos isquémicos en el post, podríamos decir que la terapia dual por 3 meses les sirve o no. Excluyeron los agudos en el top. ¿Es síndrome coronario crónico? Sí, profe. No sé. Ahí en ese resumencito está. Ya le muestro, profe. O en Profe, o en ¿y las usted, diapositivas que tienen del Congreso de la presentación. profe, ¿y usted cree que, pues, que la fisiología del fallo del puente sea extrapolable a la fisiología de la trombosis del stent, como para extrapolar la terapia así tan... La fisiopatología no. Lo que pasa es que cuando aparecieron el estudio Plato y el Tritón Trimi 38, dijimos lo que dijimos fue que el síndrome coronario agudo se antiagrega 12 meses y eso fue lo que demostraron los dos estudios. Después vienen todos los otros múltiples estudios con todas las estrategias que ustedes conocen de si acortamos la antiagregación a 6 meses, que la encontramos a 3 meses, que si desescalamos a los 3 meses y solamente damos monoterapia con un POY12 más potente. Todas esas estrategias están en síndrome coronario agudo. Entonces, probablemente el resultado que tenemos es básicamente extrapolado de lo que pasa en síndrome coronario agudo, ¿sí? ¿Qué es lo que me pasa a mí en el síndrome coronario agudo? ¿Me revascularice o no? ¿Me opere o no? Entonces decíamos 12 meses, independiente si el paciente se revascularizó percutáneo o se operó, pero es por el síndrome coronario agudo, no porque yo esté esperando que en la cirugía de bypass me vaya mejor o peor, ¿cierto? Sino es por el propio síndrome coronario agudo. La fisiopatología de la oclusión de puentes, sobre todo los venosos, los safenos, es muy diferente a lo que a usted le pasa en una coronaria, ¿cierto? Pero hay un estudio incluso haciéndoles cateterismo a los pacientes recién salidos de cirugía y hasta el 12% de los puentes venosos están tapados en el posoperatorio inmediato y el paciente no brinca con un síndrome con elevación del EDT, pues porque la arteria que tenía no estaba ocluida del todo, tiene una lesión del 80-90%, pues que ha sido la lesión crónica y no la responsable del síndrome coronario agudo, o eran síndromes coronarios crónicos, pero hasta el 12% de los puentes recién implantados en las primeras 24 horas están ocluidos. Entonces, si uno tiene una terapia no para que disminuya la oclusión del puente, pues eso no lo va a demostrar este estudio, pero básicamente es lo que decíamos del síndrome coronario agudo y el manejo de la antiagregación dual. Y todavía, si usted dice tiene bajo riesgo de sangrado y alto riesgo de eventos isquémicos, usted déjele los 12 meses de antiagregación dual. Trate de acortarlo en el que tiene alto riesgo de sangrado, ¿cierto? Que es en el que tiene la escala Precise DAP más de 25. Entonces, este paciente, el que hay que tratar de tener una estrategia de desescalamiento, o lo hago solamente 3 meses y sigo con monoterapia, o le desescalo el POY12 potente por clopidogrel. Bueno, todas las estrategias pues que trae la guía, ¿cierto? ¿Dónde dice La población, profe, del top CAT. cirugía electiva? Sí, señor. Solo que cirugía electiva no es sinónimo de síndrome coronario crónico. En las diapositivas que tiene Nicolás dice que es síndrome coronario crónico. Profe, sí, ahí envié el link al chat de la reunión. Ya lo presento. Pues va a ser muy interesante cuando lo publiquen porque vamos a tener que compararlo con este, ¿cierto? Vamos a tener que contrastarlo. Sí, dice solo síndrome coronario crónico, excluidos síndromes coronarios agudos. Mucho más curioso todavía, ¿cierto? Todavía más complejo porque la evidencia que sugería dar terapia dual era en agudo. En el crónico uno no tiene
soporte para dar dual. Sí. Bueno, tenemos que esperar que lo publiquen para Molelo también. Bueno, bastante interesante el estudio, al menos teníamos la idea que había que darle terapia dual a todos los pacientes en síndrome coronario agudo, así fueran a cirugía. Ya con este estudio sabemos que por lo menos no hay una evidencia consistente y es más creíble un ensayo a pesar de las deficiencias metodológicas que un análisis post-hoc de los otros 2 ensayos clínicos grandes. Es probable que algunos pacientes uno sí debería darles antiagregación dual y habría que escogerlo, como se dice siempre, cuando esto se vuelve un terreno pantanoso en evidencia científica, y es individualizar la indicación de darle antiagregación dual, pero hay que llenarse de razones para uno poder indicarla, y en principio sigue siendo válido monoterapia después de la cirugía, y en este caso pues siempre hemos preferido la aspirina, sobre todo porque los pacientes se pueden operar con aspirina, con inhibidor de P2Y12 no, y ya en la fase crónica definir si uno le cambia la aspirina por el clopidogrel. No sé si tienen más dudas, preguntas, comentarios. No, profe. Si uno busca una calculadora de la potencia de un estudio, que usted generalmente son las mismas calculadoras de tamaño de muestra. A usted le preguntan si es tamaño de muestra, le preguntan cuál es su alfa, cuál es su potencia, generalmente uno pone el 80%, cuánto espera de incidencia de eventos en un grupo y en el control, y le dice cuántos pacientes necesita. Esas mismas calculadoras, si usted las voltea, no le calcula el tamaño de muestra porque usted ya lo tiene, y le preguntan el alfa, le preguntan el número de pacientes en uno y en otro y las proporciones de los eventos en uno y otro, y le calculan su potencia para encontrar diferencias. Por ejemplo, yo encontré una aquí, ahí a vuelo de pájaro, una de las calculadoras POSOC de la potencia, y para este estudio con los datos que tiene, la potencia da el 4.1%. 4.1% tanto para beneficio como para daño, ¿cierto? Entonces, si hay una falta de potencia para poder demostrar algo, uno, bueno, esto le dicen, esto en realidad sí produce daño, todos los HR están por encima de 1, pero aquí no hubo diferencias entre los grupos y las proporciones son similares, pero no podemos caer en la tentación de lo que hacen, que decir que es un estudio neutro, no, esto es un estudio negativo. Pero cuando a uno le gusta mucho la terapia, entonces termina diciendo, no, es que esto es un estudio neutro. No, esto no es neutro, es un estudio negativo. No logró demostrar que la terapia dual fuera igual a monoterapia. Conclusión, por ahora debemos continuar con monoterapia en estos pacientes, a pesar de haber tenido síndrome coronario agudo. Bueno, profe, muchas gracias por sus comentarios. No sé si no hay más intervenciones. Damos por finalizado el clip de revistas. Nos Muy vemos bien, jóvenes. entonces Feliz mañana. noche. Feliz Mañana. noche, chao. Buenas noches. Buenas noches.